primero que todo para agradecerle a Guillermo, Alberto también por esta invitación. Yo vengo desde Cali, Colombia, de la Universidad del Valle, y soy el presidente de la Sociedad Andina de Economía Ecológica, que es como la hermana de pequeña, porque estamos pequeños, de la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica. Yo les vengo a hablar, digamos, de temas que ya más o menos se han hablado, pero voy a darle un elemento adicional. Como ustedes ven acá, entonces indicadores para la sustentabilidad, que son los indicadores biofísicos y son los indicadores tradicionales que ha usado la economía ecológica. Y yo voy a incorporar, digamos, indicadores para la justicia ambiental, que es el otro elemento importante, porque no solamente es el tema de la sustentabilidad, sino también de la equidad distributiva en términos de las personas. Vean que ahí hay un elemento importante, aunque ya lo vamos a ver con más detalle. Digamos, cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando de la capacidad de soporte en últimas de la biosfera frente a las actividades económicas. Y cuando hablamos de justicia ambiental, hablamos más desde una visión de alguna manera, o más bien, el énfasis que tradicionalmente se ha hecho en la justicia ambiental es un énfasis antrópico, digamos, preocupados por esta generación, pero vamos a ver con más detalle el asunto. Una conceptualización, y vamos ahí a hablar de dos frentes, el frente de la sustentabilidad, ¿no es cierto?, donde vamos a hablar de economía ecológica, metabolismo social y justicia ambiental como dos conceptos o como tres conceptos que son necesarios entender para mirar el rol que juegan en ellos los indicadores biofísicos de sustentabilidad. Y en ese sentido vamos a ver el índice de huella ecológica, que ya lo han visto, lo hemos visto en las presentaciones anteriores, el estudio de la HAM, apropiación humana de producción de biomasa neta, el análisis de flujo de materiales y energía, que se llama así, aquí vamos a ver básicamente el de flujo de materiales, la huella hídrica y el agua virtual, otro concepto importante, otro indicador importante, y los balances energéticos que también aquí se han visto y que mañana se van a ver de manera mucho más detallada, y la mayor parte de estos indicadores son de uso macroeconómico, pero también para ciertas regiones también se puede trabajar. Entonces, digamos, estos son los que tradicionalmente ha usado la economía ecológica, preocupada por el tema de la sustentabilidad de la actividad económica. El otro frente de la sustentabilidad es el frente de la justicia ambiental, que de alguna manera la economía ecológica comienza a preocuparse por esas situaciones más relacionadas con el tema de la economía política y de la ecología política, ¿no? Como se acerca mucho a ello. Y ahí que vamos a ver algunas herramientas, no solamente indicadores, sino herramientas para identificar ese tema de la justicia ambiental, que obviamente tiene que ver con el tema de la equidad. Entonces, mapas pasivos ambientales medidos en términos monetarios, de alguna manera lo que ya se vio anteriormente en la primera presentación incluye eso, y vean que aparece un concepto ya político, ¿no? Pasivos ambientales es un concepto bastante político, digamos, puede ser técnico, pero tiene un enfoque político y es muy importante. Y todo esto, cuando hablamos de distribución, ahí hay un enfoque político, digamos, un compromiso de identificar desigualdades en la sociedad con relación a los temas ambientales. Y vamos a mirar también indicadores de acaparamiento de recursos o de bienes ambientales. Y unas conclusiones. Entonces, partamos de la conceptualización. Digamos, lo que tradicionalmente hemos entendido, digamos, en términos de los dos frentes de la sustentabilidad, es primero la capacidad de sustentación del ecosistema global o de los ecosistemas en particular de alguna región. Entonces, lo que debe sostenerse es el mejoramiento de la calidad de vida humana dentro de restricciones ambientales, y aparece un tema central que es las restricciones ambientales para esa sustentabilidad. Y otra manera de ver eso también es el tamaño de la economía no puede sobrecargar las capacidades de la biosfera, o sea, las
de las funciones y servicios ambientales, digamos, de tal manera que es insostenible cuando la biosfera o los ecosistemas dejan de entregar servicios ecosistémicos a la sociedad o a los otros seres vivos. Bueno, entonces este frente de la sustentabilidad pues tiene que ver con la capacidad de soporte, ¿no es cierto?, y conservación de la biosfera o de los ecosistemas. Es el frente tradicional con que la economía ecológica y en general la gestión de la sostenibilidad trabaja sobre ese frente, independientemente, incluso la economía ambiental o la gestión ambiental trabaja más sobre este frente que sobre el otro frente. Y el otro frente es la distribución equitativa, ¿cierto? La equidad intrageneracional, vemos justa distribución de bienes, servicios, recursos naturales y costos en la misma generación, grupos de personas y países. Aquí estamos hablando en la misma generación y hablamos, ¿no es cierto?, de grupos de personas y países, ¿no es cierto?, de manera significativa, y la equidad intergeneracional, también la misma cosa, pero para varias generaciones. El concepto de sustentabilidad, tradicionalmente en el enfoque de Brundtland, es básicamente este enfoque de equidad intergeneracional y se despreocupa de la equidad intrageneracional, que es muy importante tenerlo en cuenta. Este es el enfoque de la justicia ambiental que vamos a tratar de detallar a continuación. Digamos, decimos nosotros como planteamiento que ambas cosas se interrelacionan porque, digamos, pueden aparecer preguntas como esta: ¿podemos ser sustentables siendo injustos ambientalmente? O también, ¿no es cierto?, ¿podemos ser justos ambientalmente sin ser sustentables? Vamos, ¿es factible ambas cosas? Regularmente luchamos por esta sustentabilidad sin saber, ¿no es cierto?, si le estamos trasladando más los costos a un grupo social, a otros países, ¿no es cierto?, que en particular. Entonces, miremos un poco el tema de los objetivos de la economía ecológica y sus preocupaciones. Entonces, por un lado, está una preocupación, un objetivo de la economía ecológica, es el tamaño del subsistema económico frente a la biosfera. Entonces, en la escala, ahí aparecen con fuerza los indicadores biofísicos de sustentabilidad, porque nos intentan mostrar o medir la cantidad de recursos naturales, de bienes ambientales que se usan para la actividad económica. ¿Están escuchando ustedes todos bien? Porque suena por aquí como raro. Y otro tema que tradicionalmente no se mide, pero que es una preocupación central de la economía ecológica, es la velocidad de los recursos naturales, del uso de recursos naturales y la producción de contaminantes frente a la capacidad de los ciclos naturales. ¿Cierto que ese es un tema de preocupación? Vean que es una contradicción tradicional, más no solo del capitalismo, del desarrollismo en general, porque acuérdense que el desarrollismo, su propósito en general es el tiempo. El tiempo es una variable central del desarrollismo porque lo que busca es hacer todas las cosas en menos tiempo posible. Un sistema de transportes eficiente sí nos disminuye el tiempo que se tarda uno de un sitio a otro. Ese es un indicador, ¿no es cierto? La eficiencia se mide también en términos de tiempo, o sea, la modernidad nos ha construido un tema de eficiencia, un valor, porque no solamente es un tema, sino un valor social, que significa o que va en contravía, digamos, de la velocidad de la misma naturaleza frente a esa lógica. Tradicionalmente, esto es lo que la economía ecológica ha trabajado, la capacidad de soporte y sustentabilidad, que ya lo hemos dicho, pero por otro lado, otra preocupación de la economía ecológica es la distribución. Si no lo es, debería serlo, ¿no es cierto? Si no es una preocupación de la economía ecológica, debería serlo, ¿no? Distribución de bienes ambientales y de su flujo de beneficios y costos entre países y grupos sociales. Y esto es lo que aborda, ¿no es cierto?, la justicia ambiental, que es un tema de equidad. Digamos, en esa perspectiva, la economía ecológica tiene que trabajar muy cercanamente, ¿no es cierto?, con la ecología política, con la economía política y con la ciencia política, que es un tema
centrales porque tiene que abordar el tema de la distribución, que son temas relacionados básicamente con la política y con las relaciones de poder que se dan en la sociedad y en las instituciones. Entonces, entremos a la primera parte, que es lo del metabolismo social y la sustentabilidad fuerte. Digamos, el metabolismo social, la perspectiva también de la economía ecológica es interdisciplinaria y usa conceptos de otras disciplinas para tratar de entender la lógica de la sustentabilidad. Entonces, el crecimiento acelerado del metabolismo de la sociedad en un sistema finito, que ya lo han señalado varias veces, convierte a los indicadores biofísicos en importantes instrumentos de gestión de la sustentabilidad. El propósito de los indicadores biofísicos es ese, ¿no es cierto? Encontrar, identificar la cantidad de recursos naturales, de bienes ambientales que son usados por la actividad económica. En esa perspectiva, básicamente medir el tamaño del sistema económico frente a la biosfera y conocer su evolución, y en ese sentido estos indicadores metabólicos o biofísicos son indicadores de presión, ¿no es cierto?, que se dan en las relaciones sociedad-naturaleza, a diferencia de otro tipo de indicadores que son indicadores de estado, indicadores de calidad del bien ambiental, etcétera. Estos son indicadores de presión de la naturaleza, digamos, de la actividad económica frente a la naturaleza. Y el concepto de metabolismo social, tradicionalmente se conoce, ¿no es cierto?, como a partir, digamos, de la biología, que los organismos intercambian materias y energía con el medio ambiente para vivir, los sistemas sociales también ejercen un proceso metabólico. Y este concepto metabolismo es un concepto bien importante que incluso en diferentes ramas relacionadas con la economía ecológica ha venido siendo utilizado. En historia ambiental, por ejemplo, el último congreso de Colcha, creo que es que se llama el grupo que trabaja la parte de historia ambiental, su énfasis fue sobre metabolismo histórico, ¿no?, que eso es un elemento que cada vez ha venido abordando más temas en otras áreas que estudian los temas ambientales. Para la economía ecológica, la economía ecológica pone atención al crecimiento del flujo de energía y materiales de la economía para identificar esa presión sobre los territorios, ¿no? Y en ese sentido, para la economía ecológica, el crecimiento, el metabolismo social es el principal generador de los problemas ambientales, pero no solamente los problemas ambientales, de los conflictos ambientales. Entonces, ese va a ser un elemento importante para la economía ecológica, pero cuando hablamos de conflictos ambientales ya nos acercamos a la ecología política como tal, porque de alguna manera se amplían las fronteras de extracción y ahí se generan los conflictos y los impactos, ¿no es cierto? Y en ese contexto se construyen los indicadores biofísicos para medir este tamaño del subsistema económico. Entonces, ahí tenemos ese marco conceptual, digamos, para los indicadores biofísicos y para la justicia ambiental. Entonces, ¿cuáles son los orígenes de la justicia ambiental? La justicia ambiental tiene orígenes principalmente en Estados Unidos, ¿no es cierto? Básicamente asociada a la discriminación de la ubicación de vertederos de residuos tóxicos y empresas contaminantes, ¿no es cierto?, a la aplicación desigual de la ley ambiental y a la exclusión de la gente afro en la toma de decisiones, ¿no es cierto? En ese sentido hay unos hitos históricos de la justicia ambiental. En 1983, afroamericanos pobres del área rural de Warren County, en Estados Unidos, se oponen a la construcción de un relleno cercano a sus casas y aparecen Robert Bullard y Cholbert, digamos, trabajando estos temas, y Robert Bullard, un sociólogo norteamericano afrodescendiente también, que comienzan a abordar estos temas y después posteriormente aparece un informe de Estados Unidos que recoge estos aspectos. En ese sentido, el concepto de justicia ambiental surge primero como racismo ambiental. Se llama racismo ambiental porque básicamente su preocupación eran las comunidades afrodescendientes y básicamente hace impactos ambientales. Posteriormente se amplía ese concepto hacia la distribución inequitativa, no solamente, digamos, también tanto de cargas ambientales como la apropiación de bienes y servicios ambientales,
se traslada desde las comunidades afros a comunidades étnicas y en general a los pobres, y después comienza a trabajarse en otras dimensiones de la justicia ambiental, porque aparecen otras dimensiones importantes que hay que conocer. Entonces, miremos los alcances de la justicia ambiental. Tradicionalmente la justicia ambiental ha trabajado más la equidad intrageneracional, centrado en el bienestar humano, en una misma generación, quienes se benefician y quienes pierden, digamos, de esa relación ambiental, y ese es un enfoque bien importante. Muy poco en la justicia ambiental se trabaja sobre la equidad intergeneracional, en ese sentido es un contrasentido, digamos, con relación al concepto de desarrollo sostenible, que su preocupación más serán las futuras generaciones. Y un elemento importante es que muy poco se trabaja con la equidad interespecies, ¿no es cierto?, que también es un tema de justicia, porque nosotros no somos los únicos seres vivos que estamos en el mundo, hay otros seres vivos también, y todos los movimientos, por ejemplo, antitaurinos, sobre todo en el norte, en España y en el norte de América del Sur y en México incluso, digamos, los movimientos contra las peleas de gallos, contra el uso de animales, etcétera, la explotación de animales, se enmarcan en este concepto, ¿no es cierto?, de equidad interespecie, y ahí aparece un elemento importante como no solamente el tema de la valoración, sino el tema de la equidad y el derecho de las otras especies a existir y a no ser maltratadas. Entonces, digamos, ahí hay un espacio para trabajar también. Pero el otro tema también que tiene que ver son lo que se llama las dimensiones de la justicia ambiental. En forma tradicional, ¿qué hemos trabajado o qué se ha trabajado en justicia ambiental? Y en general, digamos, desde el enfoque marxista, el objetivo central del enfoque marxista tiene que ver más con la distribución, ¿no es cierto? Y la distribución de bienes y servicios ambientales, beneficios e ingresos económicos e impactos ambientales, digamos, el tema de quién tiene derecho, digamos, al acceso a los recursos naturales, ¿no es cierto?, y a quienes se traslada la contaminación o los impactos ambientales. Entonces, este tema de distribución, que es muy importante, digamos, es heredero de alguna manera del enfoque marxista, porque a Marx, digamos, y a la escuela marxista le preocupa el tema de la distribución de los bienes y servicios en general. Pero es un enfoque parcial, porque, digamos, otro elemento importante es la participación. La participación en la toma de decisiones de a quién le asignan los recursos naturales o a quién se le traslada la contaminación. Digamos, los procesos de toma de decisiones y procedimientos legales, equitativos y justos, dónde se toman las decisiones, quién participa en la toma de decisiones, por ejemplo, en el tema del agua, que es un tema central, ¿no es cierto? Si las comunidades pobres, las comunidades rurales, los agricultores pequeños participan en el proceso de la formación de la política hídrica. Y el otro elemento que es muy importante es el tema del reconocimiento reconocimiento de la cultura, de los derechos territoriales, de los medios de sustento, de la cosmovisión, lo que se llama las ontologías de las comunidades o de las personas, ¿no es cierto?, que en últimas es la base de las otras injusticias. Cuando a ti no te reconocen tu diferencia, pues absolutamente no vas a reconocerle el acceso a recursos naturales o le traslado los costos ambientales. Entonces, la esencia en últimas es la del reconocimiento, y hay una literatura muy importante que se está trabajando alrededor de eso, que incluso tiene sus orígenes más en la filosofía, ¿no? La filosofía, que es un tema que hay veces nosotros en ciencias naturales, en los que trabajamos en ciencias ambientales, desconocemos el tema de la filosofía. También los trabajos en filosofía también abordan estos elementos importantes de reconocimiento como eje central de las injusticias. De alguna manera en las comunidades indígenas, afros, etcétera, buena parte de los impactos ambientales que se les trasladan a ellos es básicamente por la ausencia de reconocimiento. Digamos, y ahí el tema de la justicia, nos preguntamos dónde medir, porque aquí estamos tratando de identificar indicadores, y cuando hablamos de indicadores, el tema central es medir, ¿no es cierto?, que es un tema importante, y dónde medir en países. Entonces hay injusticias en los tres elementos de aquí, hay injusticias a nivel de los países. El comercio internacional, por ejemplo, es un mecanismo mediante el cual se trasladan costos de unos países a otros, ¿no? Por eso es que cuando se cuestiona el comercio internacional,
¿no es cierto?, se cuestiona bajo el criterio de que el libre comercio parece que no generara, que fuera una estrategia win-win, o sea, todos ganan los que participan en comercio, pero cuando se mete la entropía, ¿no es cierto?, y los costos en general, ya vemos que se trasladan de unos países a otros, pero no solamente el comercio internacional, el comercio en sí mismo, ¿no es cierto?, las actividades económicas. Las ciudades, ¿no es cierto?, trasladan costos a las zonas rurales, porque somos, digamos, unos ecosistemas, y los podemos llamar así, que no producimos nuestros mismos servicios ambientales. En regiones, como ya los señalé, sectores económicos, grupos sociales, ¿no es cierto?, étnicos, pobres, ricos, urbano, rural, género, etario, etcétera. Vean que comienza a abrirse un panorama importante para entender el tema de la justicia ambiental de manera mucho más amplia. Entonces, entremos al tema de la capacidad de soporte, o sea, a mirar los indicadores biofísicos de sustentabilidad, que son los que tradicionalmente más se usan. Como vamos a ver, digamos, como decía una de las expositoras, llevamos apenas 50 años en esto, pero esos 50 años más los hemos dedicado a estos temas que a los temas de equidad. Y en equidad hay menos trabajo, y digamos, el llamado al final que uno hace con estos trabajos, con esta exposición, es que debemos abordar también el tema de la equidad en términos ambientales. Entonces, miremos estos en los indicadores biofísicos, entonces definiciones operativas de estos indicadores necesarios para instrumentar la sustentabilidad o sostenibilidad en decisiones prácticas de política y se cuantifican las economías en términos de unidades no monetarias, básicamente toneladas, joules, hectáreas, metros cúbicos, usadas en un periodo de tiempo, es lo que tradicionalmente pues se ha trabajado, ¿no? Ventaja de estos indicadores biofísicos no depende de un punto de vista utilitarista, donde los ecosistemas remotos y aislados no, son menos valiosos, pero digamos, no podemos caer tampoco en el reduccionismo biofísico, ¿no? Si nosotros peleamos contra los monocriterios económicos, también peleamos contra los monocriterios biofísicos. Se requiere una combinación de indicadores para entender mejor esas relaciones entre sociedad y ambiente. Aquí hay esta paginita del campus virtual, que esta exposición en la parte de indicadores biofísicos está más detallada en este campus, que pues aquí va a quedar para ustedes, lo van a colgar ahí en el informe de la página del evento. Pues entramos ya en estos indicadores biofísicos, entramos directamente desde la huella ecológica, que es el que más se conoce, ¿no es cierto? Y este indicador, vean que es bien claro cómo se usa. Esto que es esta grafiquita, aquí está, digamos, una ciudad, ¿no es cierto?, con una cantidad de actividades que se relacionan aquí, que se desarrollan aquí en la ciudad, y aparece aquí un pie, ¿no es cierto?, como la huella, ¿no es cierto?, de un pie sobre un territorio específico. Entonces ya eso nos está indicando, digamos, que es la cantidad de territorio que se requiere para sostener este nivel de vida. Y ahí vamos ya viendo que es la capacidad de soporte, ¿verdad? Un concepto extraído de la ecología es usado en economía ecológica, ¿no? Y entonces, ¿qué? Aquí está la definición: área de territorio ecológicamente productivo necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población X a lo largo de un tiempo. Entonces, es tanto para la cantidad de recursos que se usan para la actividad económica como la capacidad, ¿no es cierto?, de asimilar esos residuos que genera esa actividad económica. Entonces, tiene las dos vías, ¿no? Entonces, para calcular la huella ecológica se usa, es como la suma, ¿no es cierto?, de todas estas huellas. La superficie de cultivos que se usan para abastecer, digamos, a esa comunidad, la superficie de mar productivo, la superficie para generar energía, la superficie de terreno urbanizado y la superficie de absorción de CO2. Incluso uno puede trasladar, como vamos a ver la experiencia, digamos, que se hizo en la Universidad del Valle, puede trasladar todos estos usos a CO2, ¿no es cierto? Los convierte, entonces uno puede hacer una mezcla de huella ecológica con huella de carbono, ¿no? Porque todo esto es factible trasladarlo a producción de CO2. Incluso también
digamos, uno puede hallar solamente la huella ecológica de los cultivos, ¿no? Solamente pueda trabajar, digamos, pedacitos de la huella. Entonces vean que es un concepto que nace en la década de los 90, pero digamos lo que quiero resaltar más aquí es que es extraído de la ecología, como ya lo he señalado, a través del concepto de capacidad de carga, que es la población máxima de una especie concreta que puede ser soportada de manera indefinida en un hábitat determinado sin llegar a disminuir de manera permanente la producción de este. Cuando hablamos de manera indefinida es tiempo, ¿no? Entonces la sustentabilidad tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces en un tiempo determinado. Entonces de ahí ha salido este aspecto. El cálculo es sencillo, no es complejo. El cálculo al final es el consumo, ¿no es cierto?, sobre la productividad. El consumo está en toneladas, ¿no es cierto?, dividido por productividad, la productividad es toneladas sobre hectáreas, salen las toneladas cuando yo divido y quedan las hectáreas. Es fácil ponerlo ahí, difícil calcularlo. ¿Por qué es difícil calcularlo? Porque la estructura de los indicadores de las estadísticas de nuestros departamentos de estadísticas han sido sesgadas, ¿no es cierto?, históricamente por los aspectos monetarios, por la crematística, como llamamos nosotros a la economía tradicional, ¿no es cierto? Entonces, básicamente uno lo que encuentra es dinero, ¿no es cierto?, en todas esas estadísticas, de pronto hectáreas de tierra en algunos casos. Entonces lo que quiere decir es que toca trabajar muchísimo para calcular una huella ecológica, porque no es, digamos, porque hay que construirla, ser muy creativos, y además hay veces que no hay unos indicadores de conversión, y esos indicadores de conversión terminan uno agarrándolos de donde puede. Entonces, donde haya un estudio que tenga esos indicadores de conversión, pues uno supone eso para el mismo país o el mismo territorio, y ahí aparecen unas limitaciones para el cálculo, que siempre pasa eso así. Aquí se atrancó esta. Fallo. Bueno. Entonces, digamos ya los cálculos de esto, pues hay unos informes a nivel de las naciones, es digamos donde más desarrollado hay. Hay el informe de Planeta Vivo, de la WWF que calcula eso. Hay otro grupo que se llama Ecological Footprint of Nation de Wattkernagel, que es el que origina, digamos, estos cálculos, o el que inventa este indicador, y calcula ese indicador para varios países. A nivel de regiones y ciudades se ha hecho bastante. Nosotros en Colombia han hecho, yo aquí no conozco, pero en Colombia para Bogotá se hizo la huella hídrica de los alimentos, y para Manizales, que es una ciudad en la zona cafetera, se hizo completa, es la única ciudad que tiene ese indicador de huella hídrica desarrollado bien. Y a nivel de empresas, centros educativos, familia e industria, pues diferentes. Y para las universidades, que también hay veces es necesario, porque aquí en las universidades, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hablamos de sostenibilidad, pero somos más insostenibles en nuestras actividades, ni medimos, ni sabemos si andamos en alguna vía de la sostenibilidad. En la Universidad del Valle hicimos un estudio, una tesis de pregrado, que duró como 2 años esa tesis, 2 años mostrando que incluso en las universidades que hablamos de esto, conseguir los indicadores no era fácil. Incluso las facturas de energía, las facturas del agua, etcétera, eso había que hacer carta del rector para que la dieran, pues. Entonces era, digamos, lo que nos muestra es las dificultades que hay en estructurar estos indicadores como tal. E incluso después, cuando terminamos la huella ecológica, pues ojalá la hubieran tomado ese estudio para hacer gestión ambiental. No se tomó para eso, entonces ya se perdió también un rol importante de esto. Digamos, esta es la huella ecológica de muchos países de 2008, pero aquí ya aparecen cosas importantes que ya se han mostrado. Este es el promedio disponible, digamos que se dice que más o menos cerca de 3 hectáreas por persona tenemos disponible para, y la realidad que nos muestra que el promedio utilizado es casi 3 hectáreas, digamos, por persona. Lo que nos está mostrando es un sobrepasamiento ambiental, estamos sobrepasando la capacidad de soporte. Otro aspecto que nos muestra es aquí ya temas, vean que estos indicadores, que son indicadores de presión, sirven también para el tema de equidad o el tema de injusticias ambientales, porque vean que estos países están usando mucho más del territorio del espacio ambiental que estos de aquí,
¿no es cierto? Entonces ahí podemos sacar otro concepto que es importante a nivel agregado que se llama deuda ambiental. Estos países de aquí tienen una deuda ambiental con estos de aquí, ¿no es cierto? Y con el mundo porque están sobrepasando la capacidad de soporte y trasladándonos costos, porque aquí ahí aparece otro concepto importante, el traslado de costos ambientales de unos sitios a otros. Las ciudades trasladan costos ambientales a las zonas rurales, los países desarrollados trasladan costos a los países, al mundo, y de esa manera nosotros, y hay unos países más vulnerables como los países del trópico con relación al tema del cambio climático. Y aquí aparecen otros datos también importantes que ya se han mostrado, digamos, un poco en la señal del horizonte de desarrollo, ¿no? Si todos viviéramos como un europeo, ¿no es cierto? Pues sería más o menos, hasta estos son datos viejos como el 2006, 2005, ¿no es cierto? Nos tocaría tener más o menos 3 planetas para vivir como un europeo. De alguna manera eso es unas señales pues contradictorias porque todos queremos vivir como los europeos, ¿no? Nadie quiere vivir como nosotros, digamos, ellos no, algunos, muy pocos nos miran a nosotros, pero digamos eso en términos de sostenibilidad va a ser importante. Y aquí aparece la misma huella ecológica, pero es agregada, mostrándonos que entre la tierra, entre los cultivos y la tierra necesaria para secuestrar carbón o capturar carbón, más o menos completan un solo planeta. O sea, el resto es sobrepasamiento de la carga ambiental, mostrando dónde está en buena medida el impacto ambiental medido en la huella ecológica. Este es el trabajo que hicimos para la Universidad del Valle, que no lo voy a mostrar con mucho detalle, pero digamos aquí hay unas cosas importantes, digamos ver también la universidad, este es para el campus universitario, porque ya hay un campus, digamos donde está la principal sede, más o menos 15.000 personas que estamos allí, y no es cierto, y es un sistema abierto a la entrada de energía, material, a la salida de CO2, etcétera, y lo que intentamos calcular es esa capacidad de soporte, y estos fueron los datos que encontramos, digamos, energía eléctrica generaba esta cantidad de hectáreas, ¿no es cierto?, que se requerían para ello. Agua, 983, todo esto, digamos, el proceso fue más bien todo transformarlo a generación de CO2 y después transformarlo a hectáreas en términos de cuántas hectáreas se requieren para capturar ese CO2. Y movilidad, digamos, el más alto. Y ahí nos aparece un tema para la gobernabilidad o gobernanza ambiental de las unidades empresariales, de las unidades institucionales, porque la movilidad no depende del rector o de lo que queramos hacer nosotros. Digamos, hay un elemento importante, uno puede mejorar la movilidad si hay, digamos, una política de bicicletas, etcétera, pero digamos los sistemas de transporte en últimas dependen, digamos, de la municipalidad y aparece un elemento importante. Al final, digamos, aparece un déficit de capacidad de carga importante, a pesar de que el campus universitario en Colombia es bastante verde, pues. Pero digamos, este es un 77 veces el campus para ser sostenible, lo cual nos muestra, digamos, los problemas. La otra es la JAM, que es apropiación humana de energía primaria neta. Esto es Bituse, que creo que es un ecólogo que ha trabajado en estos temas. ¿Y qué es la apropiación humana de energía primaria neta? Es la apropiación por los seres humanos del producto neto primario de la fotosíntesis, expresada en términos porcentuales, ¿no? Entonces, básicamente es ese, este concepto, digamos, los productores primarios de energía son los organismos que hacen entrar la energía en los ecosistemas, las plantas, las algas y las bacterias, a través principalmente de la fotosíntesis, ¿no?, que permite transformar la energía lumínica en energía química para para todos los seres vivos, ¿no? Entonces, el producto de la fotosíntesis es la energía química, el producto primario, ¿no es cierto? Le descontamos la energía que es usada por los mismos seres generadores de esta energía, o sea, por las plantas, algas y animales, la energía que ellos requieren para vivir, y queda el producto neto primario, ¿no es cierto?, la energía primaria neta, la biomasa primaria neta, y a eso le sacamos, o se le saca la apropiación humana. ¿Qué porcentaje de eso? Digamos, BitSutic calcula que el 48% de toda la energía o la biomasa disponible está siendo apropiada por
seres humanos. Entonces es un indicador que nos ayuda a mirar. También puede ser un indicador de pérdida de biodiversidad indirecto. Entonces, miramos un poco cómo lo podemos usar. Se usa tradicionalmente para mirar los cambios en el uso del suelo, qué efectos tienen sobre la generación de energía primaria neta, y encontramos, por ejemplo, entonces a partir de que los diferentes ecosistemas generan una cantidad de energía primaria neta, estos gramos de masa seca por metro cuadrado día, digamos la cantidad de masa que se genera por cada uno de estos ecosistemas. Encontramos que el bosque es un alto generador de energía primaria o de biomasa, los pastos también, los desiertos pues muy poco, el Ártico menos todavía, cultivos 2,56 como intermedio, áreas humanas pues muy bajito, las ciudades, pantanos son los más productivos en términos de biomasa, ¿no es cierto? Esto es la total terrestre, lagos y ríos, etcétera, y nos da, este es el promedio. ¿Cómo podemos usar digamos, esta información para calcular la pérdida de energía primaria neta? Entonces, si se identifican las coberturas de una determinada región en dos momentos del tiempo, digámoslo así, este es los cambios, este es el uso del suelo en tiempo t y este es uso del suelo en el tiempo t más 1, y entonces a partir de las coberturas y las estimaciones de producción primaria de cada cobertura se calcula la producción primaria neta potencial y la primaria neta actual. Entonces, digamos, uno agarra como ya sabemos cuál es la productividad, claro, esta productividad puede ser una productividad general, pero hay estudios que han calculado para diferentes países o para determinada región. Aquí eso es un elemento que genera un sesgo porque hay veces no existe, entonces uno toma ese dato de donde más cerquita esté. Nosotros hicimos un estudio para el Cauca y para el Cauca, para un departamento de Colombia, y no había esta información, pero en Ecuador sí habían hecho un trabajo en algunas zonas y se tomó ese indicador, ¿no? Esos indicadores. Entonces, digamos, se saca aquí, por ejemplo, este cuadrito para calcular eso. Encontramos que en ese pequeño cuadrito la producción de energía primaria neta, estas las hectáreas o los metros cuadrados de ese tipo de uso del suelo, esta es la productividad de ese uso del suelo, este es el otro uso, para este habían dos usos del suelo y posteriormente cambió a 3 usos y entonces se calcula cada una de las productividades y encuentra uno la diferencia. Al final es que se pierde en energía primaria neta el 6,2%, o sea, ese cambio en el uso del suelo asociado a esta realidad nos mostró que se perdió energía primaria neta y podemos decir allí que ese nuevo uso del suelo es menos sostenible que el anterior uso del suelo, ¿no? Entonces, digamos, ese es un indicador para ello. El otro indicador es un indicador más macroeconómico, digamos que la análisis de flujo de material y de energía, que como lo dije al principio, que íbamos a trabajar básicamente con el de materiales, ¿no? Que es el donde más hemos trabajado. En energía poco se ha trabajado y en América Latina menos, ¿no es cierto? Los pioneros de estos son EIRS, NIS, y en los 60 y 70 que comenzaron a hacer balances de materiales. En ese sentido, este es un tema más traído de la ecología industrial, ¿no? Porque la ecología industrial, uno de los fundadores de la energía, de la ecología industrial es EIRS, ¿no es cierto? Calculan, digamos, los flujos de materia y energía de una unidad industrial y eso después se trasladó a los países, ¿no? Después se reinventó en los 90, trabajando para Japón, Austria y Alemania. Aquí hay unas etapas claves de esa metodología, la base de materiales de las economías industriales, que es muy indicativo el peso de las naciones para mirar el tamaño de de la economía de las naciones en términos de toneladas. Después viene una armonización metodológica. Ya en 2013 hay una nueva armonización. Después se implementan en estadísticas oficiales y básicamente para decir, Ana, esto todo es trabajo, mientras que Eurostat y el Departamento de Estadística de Estados Unidos lo usa. En América Latina todos los trabajos que yo conozco son trabajos más académicos de profesores o centros de investigación, pero no están institucionalizados en nuestros departamentos de estadísticas.
¿En qué consiste esta metodología? En esta metodología, pues es básicamente concebir a la economía como un proceso metabólico, ¿no es cierto? El sistema socioeconómico, un sistema abierto a la entrada de recursos, ¿no es cierto? Y a la salida de residuos, y se excluye el agua y el aire. Esto se divide en recursos abióticos y bióticos. Se excluye el agua y el aire porque es muy difícil de contabilizar, y el agua porque es muy pesada y sesga, cambia todas las estadísticas. Entonces, el agua se usa más a través de la huella hídrica, que es otro indicador distinto que permite, digamos, entender también el tema, el metabolismo hídrico como tal. Y aquí aparecen estos. Entonces, como en particular de una economía, y como dije ya, más se usa para economías nacionales que para economías regionales por las dificultades. En España acabaron de hacer Óscar Carpintero y el profesor José Manuel Naredo, hace un año hicieron ya un estudio sobre el metabolismo social de las diferentes regiones de España, ¿no es cierto? Trabajando a través de, sobre todo la información ha salido del transporte, ¿no? El Ministerio, Secretarías de Transporte, empresas de transporte, etcétera, un trabajo súper complicadísimo, pero yo creo que es el único país o de los pocos países que ya tiene un trabajo tan detallado para regiones. Entonces, entra aquí, digamos, la extracción doméstica, que son los combustibles fósiles, los minerales, ahí se clasifican los minerales de diferente manera, la biomasa, agricultura, bosques, pesca, animales. Extracción doméstica no usada, esa corresponde cuando yo voy a obtener un gramo de oro, por ejemplo, tengo que tumbar media montaña, digamos, para ese gramo de oro. Se requieren como no sé cuántas toneladas de material extraído para obtener un gramo de oro, y eso es lo que se llama extracción doméstica no usada. ¿Por qué no se incluye? Porque no entra en el flujo de la actividad económica. El oro, en cambio, sí entra en el flujo de actividad económica y se vende. El resto de tierra o recurso natural, pues no entra en el proceso económico, entonces se excluye ahí. Pero hay personas, digamos, que calculan esto y también lo incluyen, porque de todas maneras ese es un impacto ambiental también. Después vienen las importaciones y también el flujo no usado de las importaciones porque vienen de otros territorios. Después eso llega al flujo de materiales, parte de ese flujo de materiales se va al stock de material acumulado, ¿no es cierto? Que son todas estas cosas que tenemos nosotros acá, los bienes y servicios y la infraestructura. Hay un proceso de reciclaje también, que entra después aquí este proceso, pero sabemos que el reciclaje no es perfecto, ¿no es cierto? Y digamos, pero también se puede calcular, y salen como flujos a la naturaleza, emisiones al aire, al agua, desperdicio a la tierra, flujos disipados, salen las exportaciones, ¿no es cierto?, del país, flujos no usados de las exportaciones también, ¿no es cierto?, si uno los quiere calcular. Entonces, a partir de eso se construyen unos indicadores, se clasifican dos tipos de indicadores, uno que se llaman extensivos, entonces ahí incluye la extracción doméstica, todos los materiales extraídos del territorio nacional para ser usados en el proceso económico, el input material directo, que son esta extracción doméstica más las importaciones que se usan en la actividad económica, el consumo material directo, que es este mismo, pero menos las exportaciones para mirar el consumo directo, y un aspecto muy importante para mirar el tema, por ejemplo, intercambio ecológicamente desigual, el tema de el balance comercial biofísico, importaciones menos exportaciones, y los indicadores intensivos es un poco para relativizar todos esos indicadores extensivos en términos del PIB, en términos del número de habitantes, en términos del área del territorio, etcétera. Entonces relativiza uno de esos indicadores, y estos indicadores te permiten comparar, ¿no es cierto?, con otros países. Otro uso que tienen estos indicadores es lo que llama en el desacoplamiento, ¿no es cierto?, ambiental, que es un uso bastante tramposo, ¿no es cierto?, porque hay veces relativizan y dicen el indicador per cápita, este indicador, la intensidad material por PIB va cayendo. Entonces, no, ese país está camino a la sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que no interesa si se usan menos unidades por unidad de PIB, sino lo que interesa, el impacto ambiental no es por unidades de PIB, sino por el total extraído, el total contaminado, ¿no? Digamos, la naturaleza no mide si se produjo más PIB o no, o menos PIB. Entonces, digamos, ahí se están revolviendo un poquito, que se usa, también no quiere decir que no sirva, pero de alguna manera se revuelven peras con manzanas, pero bueno.
Bueno, metabolismo social de América Latina, ya hay unos trabajos grandes, el PENUMA hizo un trabajo grande hasta 2008, digamos esa institución sí ya lo hizo, hasta el 2008, y nos muestra el metabolismo social de América Latina. Paradójicamente el PENUMA no hizo el tema de intercambio ecológicamente desigual, no sabemos las intenciones por las cuales no hace esos trabajos, digamos se quedó básicamente en estos flujos, ¿no es cierto? Entonces aquí nos encuentra que esta es América Latina, que es pequeñita en comparado con el resto del mundo, pero es creciente. Este es aquí el de, este es extracción doméstica en América Latina. La extracción doméstica que nos dice básicamente que los metálicos, que son estos de aquí, no, biomasa, minerales de construcción, como digo, los minerales metálicos, los grises, ¿no es cierto?, han crecido en forma importante. Bueno, ya nos está dando lo que se llama patrones de crecimiento o de uso de los recursos naturales o de los recursos materiales en una economía, nos dice el cambio estructural, ¿no es cierto? Ahí lo que está indicando de alguna manera como el título aquí, la sustentabilidad frente al neoextractivismo y reprimarización, estos indicadores también nos muestran parte de eso. Aquí este es el consumo doméstico de materiales, también nos muestra una estructura, y este que es muy importante, el déficit biofísico, que aumentó más de 3 veces, entonces de alguna manera hay inequidad en el intercambio entre países, ¿no es cierto? Aquí ya aparece un indicador de inequidad, como aquí lo hemos venido usando, o tradicionalmente se usa como lo usa el PENUMA, más como la presión sobre el ambiente, pero aquí ya nos está indicando el intercambio ecológicamente desigual, que es un indicador también de inequidad, ¿no? Digamos, se le trasladan los costos a unos países más que a otros, ¿no? Este es el balance comercial biofísico 70-80 que nos muestra para Argentina, pues básicamente su déficit es biomasa, y aquí algo, aquí es combustibles fósiles también, hay déficit, o sea que salen más de Argentina que lo que entra. En el caso de Colombia básicamente es energía fósil, y básicamente es petróleo y carbón, que Colombia es un exportador grande de carbón. Bolivia también es energía fósil, básicamente gas. En el caso de Chile es deficitario en minerales, pero superavitario en energía fósil. Cuando decimos superavitario, le traslada los costos a otros países, ¿no? Ahí entra el concepto, cuando uno importa más de un bien que genera bastante impacto ambiental, pues está trasladando unos costos a otros países. En el caso de Brasil, es deficitario en minerales, en, en minerales, sí, metálicos y minerales industriales, básicamente hierro, etcétera, otras cosas. Este es el caso de Colombia. En el caso de Colombia, ya un trabajo que hemos venido adelantando nosotros hasta 2014, nos muestra básicamente el balance comercial biofísico, y nos muestra que es bastante deficitario, ha crecido en forma importante, ¿no es cierto?, básicamente energía fósil, pero una paradoja, ¿no es cierto?, para toda América Latina, creo, una paradoja que hay, que ese saldo agregado muestra, por un lado, una deuda ambiental creciente, y la paradoja es que el déficit biofísico no genera superávit monetario. O sea, a pesar de que nosotros extraemos más recursos naturales que los que importamos en términos biofísicos, a pesar de eso, nuestra balanza monetaria también es deficitaria a lo largo del tiempo. No sé, para toda Sudamérica es así, para los países andinos también, ya en términos de Argentina no lo sé, pero para Colombia es claramente que ambos son deficitarios, o sea que, digamos, estamos además de trasladando un costo ambiental o una deuda ambiental, ni siquiera ese traslado nos permite ser superavitario en términos de dinero. Entonces, digamos, doble trampa, ¿no? Ahora entramos al tema de la huella hídrica. Digamos, un elemento importante allí es que expresa la provisión humana de agua dulce en términos de volumen. Es lo que se apropian los seres humanos para la actividad económica, y en ese sentido decimos que el volumen total de agua consumida, no usada. Aquí el concepto de consumo es fundamental para entender la huella hídrica. No es agua usada, sino agua consumida. Hay un concepto de agua consumida asociado al costo de oportunidad que se genera para otros usos, y se considera consumida si cuando yo uso el recurso hídrico, el agua, se demora un tiempo X en trasladarlo a la misma cuenca o se traslada a otra cuenca distinta. Si yo hago transferencia de agua a otra cuenca, ¿no es cierto? Ahí hay
agua consumida, y si me demoro mucho tiempo en transferirla a la misma cuenca, es consumida. Por ejemplo, la piscicultura. La piscicultura, si yo capturo agua y la pongo en un estanque y esa agua va, se demora mucho tiempo ahí porque se retiene, más de un mes, por ejemplo, hay unos límites, entonces se considera agua consumida. En ese sentido, vean que hay un sesgo importante también, porque, por ejemplo, la generación de energía eléctrica, las hidroeléctricas, pues no usan, digamos, hay que calcularle la retención del agua en la represa para saber si es consumida o no. Entonces, hay veces queda subvalorada esa agua, ¿no? Entonces, hay huella verde, que es la huella de la lluvia, asociada a la lluvia, huella azul, superficial y subterránea, y la huella gris, que es el agua requerida para tratar la contaminación. También ahí hay una trampa, ¿no es cierto? Porque hay contaminantes que por mucha agua que le eches tú no se diluyen, ¿no es cierto? Entonces, todos los metales, entonces ahí aparece como, digamos, una trampa en términos conceptuales, y, digamos, los que están trabajando estos temas comienzan a hacer trabajos alrededor de esto. En Colombia han contratado, como hay todo ese conflicto con el tema minero, como casi todos los países de América Latina, han contratado un estudio para hacer la huella hídrica de la minería. Y vamos a ver con qué salen, porque, digamos, el tema de la minería tiene que ver mucho con esta huella gris, ¿no? Bueno, y la huella verde, el volumen de agua lluvia incorporado dentro del producto. En general, esta huella no genera conflictos porque no hay exclusión, ¿no? Digamos, la lluvia es democrática, digamos, en términos generales. Llueve donde llueve, a pesar, digamos, pueda que saquen en el futuro una tecnología de exclusión que es factible, ¿no? Que saquen una tecnología de exclusión, algunos techos que lleguen y canalicen el agua lluvia para algunas partes, y ahí se genera pues un conflicto. La huella de agua azul, el volumen de agua superficial o subterránea incorporada dentro del proceso, genera conflictos porque hay exclusión, ¿no es cierto? Capturan el agua y ya la entregan después o contaminada, o quién sabe en cuánto tiempo la entregan. Y la huella gris, pues obviamente que genera no solamente conflictos, sino traslada los costos de un usuario a otro usuario, entonces es más complicada. La huella hídrica también tiene digamos, ha sido usada en términos como educativos, porque, digamos, y este es un aspecto importante, porque nos permite saber que todo lo que nosotros consumimos y usamos requiere de agua, ¿no? Una camiseta, ¿no? ¿Qué agua va a requerir, no? Resulta que una camiseta, pues sí, requiere para producir el algodón, para el proceso de transformación, etcétera. Entonces, lo que se intenta es calcular, digamos, esa cantidad de agua que se requiere para producir una camiseta. También un tomate, etcétera, un kilogramo de tomates pues requiere 180 litros. Este es un tema importante porque relaciona el consumo de agua, que en el caso de la producción de carne, ¿no es cierto? En la comida es donde va el consumo de agua realmente, y el agua que consumen ellas directamente relativamente es poco, el 1% de todo el agua, y el 99% es el que va en la comida. ¿Y esto para qué sirve también? Incluso para relacionar temas como la presión ambiental, como con los patrones de consumo, ¿no es cierto? Si una economía, a medida que se desarrolla más o que crece más económicamente, comienza a cambiar proteína vegetal por proteína animal. Es como símbolo, digamos, de estatus, y, digamos, ese es un patrón o una señal pues inadecuada. En ese sentido, por ejemplo, los temas de los que son vegetarianos, etcétera, ya hay un elemento adicional para defender esa alternativa, ¿no? También nos permite calcular, o para hacer gestión ambiental, esta es el agua de riego en el caso de Colombia, que ya se hizo un estudio de huella hídrica a nivel institucional. El arroz es el mayor usuario de huella hídrica de riego, la palma africana, el maíz, la caña de azúcar. ¿Eso qué nos permite decir? Si vamos a hacer un programa de gestión ambiental, pues yo no voy a andar por estos lados, ¿no? Yo ando por los sectores que más generan, más consumen agua en el territorio, en las regiones, ¿no? La huella hídrica también nos permite hacer análisis macroeconómicos, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos aquí en el caso de Colombia? Esta es la huella hídrica total de todos los cultivos, ¿no es cierto? Y esta es la huella hídrica verde y la huella hídrica azul, ¿no es cierto? ¿Qué encontramos? Que a partir del 90, la apertura económica para Colombia,
y yo diría que para buena parte para algunos países, no para todos, dependiendo de la competitividad de su agricultura, para Colombia en términos ambientales fue buena. En términos económicos fue mala porque acabó con muchos agricultores pequeños que no eran competitivos. En el caso de Colombia fue buena porque, digamos, disminuyó la presión sobre el recurso hídrico en general. Sin embargo, ¿no es cierto?, vea que incrementó la huella hídrica de los cultivos permanentes, digamos, ahí hay una presión ambiental, pero eso que tiene, que digamos, ¿qué lectura también le podemos dar? Pues si estos cultivos que llaman permanentes, ¿cuáles son? Caña de azúcar, en caso de Colombia, café y palma africana. O sea que sustituimos productos para comer por productos industriales para exportar principalmente, o sea, afecta la soberanía y la seguridad alimentaria del país. Y lo otro es la balanza comercial biofísica de agua virtual, que se llama esta, que se exporta. O sea, a partir de la apertura económica, a pesar que fue positiva para acá, resultó que ese patrón presionó de manera más radical el uso de agua para exportación, o sea, están para, como la mayor parte de estos cultivos permanentes son para exportación, pues se presionó por esa vía. Entonces, presión creciente del sector externo sobre la disponibilidad de agua. También la huella hídrica nos permite saber de deuda hídrica, digamos una deuda hídrica. ¿Qué encontramos? En caso de Colombia, esta es el agua contenida en las exportaciones de Colombia y esta es el agua contenida en las importaciones y este azul es el déficit, este menos este, entonces que sumamos todo esto nos da una deuda hídrica o deuda ecológica de 388 gigametros cúbicos de agua, cada gigametro es 1.000 millones de metros que han salido de Colombia asociados a ese patrón exportador de esos recursos agrícolas que son intensivos en agua, digamos. También la huella hídrica nos sirve para hacer, digamos, análisis en ciertas regiones, en cuencas hidrográficas, ¿no? Entonces, esta es una cuenca del río Bolo, allá en el Valle del Cauca, donde yo vivo. Digamos, es una zona súper productora de monocultivo de caña de azúcar y en esa cuenca pues se vino sustituyendo otros cultivos que usan menos agua como soya, sorgo, etcétera. Comenzaron a importarlos de Argentina, de Paraguay, de Bolivia y de Estados Unidos y de Canadá, antes se producían en Colombia y como esos cultivos usaban menos agua por tonelada, por hectárea cultivada y lo reemplazaron por caña de azúcar que usa más intensivamente agua. Vamos, en una hectárea de caña de azúcar se usan 10.500 metros cúbicos por hectárea, en un cultivo de soya, etcétera, se usan 3.000, 3.500, maíz 4.000, etcétera. O sea, si hay un cambio de cultivos, pues obviamente se genera una mayor presión y eso pasó en esta cuenca hidrográfica. Entonces aquí vemos la demanda agrícola de agua, el uso de agua agrícola, esta es el promedio de agua, digamos el caudal medio, y esta es la huella, el caudal ambiental que dicen que se debe mantener en 25%. La diferencia, digamos, de esta presión ambiental está asociada a trasladar agua de otras cuencas hidrográficas o a captar agua subterránea, ¿no? Y vean aquí la muestra, ¿no? Aquí está el río, aguas arriba, después vienen las captaciones básicamente para cultivo de caña, estas canalizaciones grandes también, y aguas abajo, los cultivos de caña de azúcar también luchan desesperadamente con motobombas para sacar agua, aquí ponen trinchos también, y vean, este es el río como 1 kilómetro antes de desembocar, o sea, ¿dónde está el caudal ecológico? Y nos preguntamos dónde están las instituciones ambientales también allí que tienen que controlar estos aspectos, ¿no? También sirve para calcular, digamos, como los flujos de agua a nivel internacional, contenidos pues en los productos agrícolas exportados. Vemos que Estados Unidos es un gran exportador de agua, ¿no es cierto? Porque también es con Argentina debe ser un exportador gigante de agua también, porque son despensas, digamos, de muchos de los productos a nivel mundial. Entonces Estados Unidos exporta agua virtual hacia Japón, hacia México, etcétera, ¿no? Entonces también se pueden hacer estudios de este tipo. Y finalmente rematamos en la parte de indicadores biofísicos con los balances energéticos que también aquí se han hablado.
Entonces, digamos, el balance energético es la cantidad de energía requerida para producir una unidad de energía, el HEROI, ¿no? Hay que recordar allí o agradecerle a Podolinsky, ¿no es cierto?, que fue de los primeros, o el primero que trabajó este tema del HEROI, que lo rescata precisamente el profesor Joan Martínez Alier en sus libros, ¿no? Entonces, aquí lo que se calcula primero el output energético, la sumatoria de toda la producción en toneladas por el contenido energético de cada producto agrícola en joules. Digamos, esto no es, creo que no es energía, sino solo energía. El input energético, esta parte relativamente sencilla de calcular, porque cada unidad de cada bien agrícola tiene una cantidad calórica específica y ahí se calcula. Mientras tanto, este input energético, que es la sumatoria del consumo energético requerido para diferentes insumos, o por diferentes insumos utilizados en la agricultura, maquinaria, combustible, fertilizantes, trabajo, riego, etcétera, pues es más complicado de calcular. Yo aquí tengo un trabajo, el que hice parte de mi tesis doctoral hace bastante, como 10 años, pero digamos que nos indica más o menos eso, nos muestra las dificultades al final, es muy difícil y al final toca es usar otros estudios que se han hecho de transformación de energía. Entonces el balance energético pues es este sobre este, que es el HEROI, el output sobre el input, si es mayor a 1 es eficiente energéticamente y si es menor a 1 es ineficiente energéticamente. ¿Y qué encontramos para Colombia, para toda la agricultura hasta el 2005? ¿No es cierto? Este es el output, el producto valorado energéticamente, con esos cálculos, se multiplicó por 2.8 y por hectárea por 1.2. Digamos, eso fue, digamos, para Colombia, eso parecería importante, pero miremos el input. ¿En qué fue? En Colombia el input básicamente fueron fertilizantes, maquinaria y combustible poco, bombeo, agua de riego y trabajo agrícola. Esos son los 4 insumos que nosotros utilizamos y digamos lo que muestra es un sesgo en la revolución verde en el caso colombiano en términos de fertilizantes, o sea, poca maquinaria a diferencia de aquí, ¿no es cierto? Porque allá hay bastantes montañas y vivimos básicamente en las montañas allá en Colombia. Entonces, el uso de la maquinaria agrícola es muy difícil en Colombia. Eso nos muestra ese sesgo y es mucho más fácil echar fertilizantes. Y básicamente buena parte de los ingenieros agrícolas extensionistas que se llamen, pues básicamente les enseñan es a usar fertilizantes a los campesinos y a los agricultores. Entonces ya con base en esto, pues este es el input, se multiplicó por 5.3 en total y por hectárea 2.2. Claro, cuando el otro se había multiplicado por 2.2, entonces encontramos el balance energético absolutamente, digamos, con una tendencia a déficit. Antes, en el 61, por cada unidad de input se producía casi 7 unidades de output en valor energético y actualmente en el 2005, estamos en 2001, con una característica. En Colombia también el sector agrícola es bastante descuidado. El censo, se hizo un censo agrícola o agropecuario hace 2 años y el anterior censo se había hecho en 1965, o sea que buena parte de esta información pues digamos tocó tomarla de muchas fuentes distintas. Bueno, entonces hasta ahí digamos el tema de la sustentabilidad y ahorita vamos a ver el frente de la justicia ambiental. Son indicadores para evidenciar las injusticias ambientales, ¿no? ¿Para qué usamos estos indicadores? ¿Por qué los usamos? ¿Por qué nos parece importante usarlos, ¿no? Promover como asunto político el tema de las injusticias ambientales. Entonces aquí hay un trasfondo también, ¿no es cierto? Un trasfondo político, porque nos parece importante señalar, recordar. Los economistas se les olvidó el tema de la equidad hace mucho tiempo, estudian solamente el tema de la eficiencia y se les olvidó porque les da, no sé si da miedo o ideológicamente es un tema olvidado, ¿no? Entonces, en sustentabilidad también es un tema que intenta olvidarse, ¿no? Entonces, segundo, visibilizar las injusticias ambientales y las inequidades de apropiación de la naturaleza. Otro objetivo, mostrar el lado oculto de los proyectos de desarrollo, ¿no? ¿Cierto? Siempre los proyectos de desarrollo y el desarrollo solamente son cosas positivas, nunca cosas negativas, ¿no?
Cuantificar los pasivos ambientales como estrategia de resistencia jurídica, de denuncia y movilización. Digamos, es una estrategia también de sostenibilidad, no solamente es por la equidad, sino que presiona a las empresas también. Si esos pasivos se convierten en cobrables por parte del Estado, por parte de las comunidades, las empresas van a ser mucho más cuidadosas de generar esos pasivos ambientales. Fortalecer y empoderar a los movimientos sociales de justicia ambiental para su resistencia. Denunciar y mostrar los actores generadores de injusticias ambientales y sus redes de poder a nivel nacional e internacional. También es evidenciar, digamos, no solamente evidenciar las personas, los grupos sociales afectados, sino las empresas contaminadoras. Entonces, ese es un elemento importante, y los sectores, cuando hablamos de empresas contaminadoras, incluso el Estado también, o las instituciones contaminadoras. Obviamente, identificar los grupos afectados por los proyectos de desarrollo y buscar aliados para la justicia ambiental y la sustentabilidad entre la sociedad civil y las instituciones del Estado a diferentes niveles. También el propósito es buscar esos aliados. Entonces, ¿qué herramientas podemos nosotros usar para evidenciar esas injusticias ambientales y la conflictividad? Porque esto también está el tema de la conflictividad ambiental. Los mapas, los indicadores biofísicos de sustentabilidad fuerte, que ya los vimos ahora, indicadores monetarios de valoración económica de pasivos ambientales, eso bajo el espectro de la sustentabilidad débil, ¿no es cierto? Digamos, ahí somos eclépticos metodológicamente, pero nos sirven para estos aspectos, e indicadores de concentración y acaparamiento, que son los últimos que vamos a ver. Entonces, en términos de los mapas, el Atlas Global de Justicia Ambiental, pues que ha venido trabajando Joan Martínez Alier, ¿no es cierto?, nos permiten, digamos, identificar todos esos injusticias ambientales. Se llama Atlas Global de Justicia Ambiental, pero debería llamarse de injusticias ambientales, porque ahí lo único que señala son injusticias ambientales. Nos metemos, los que no conocen este mapa, pues aquí está, se meten en cada puntico de estos y ahí les da información específica sobre cada uno de esos conflictos ambientales. Este es el de América Latina. Colombia, el líder en América Latina, no porque tenga más conflictos que Argentina o que Brasil o que México, sino porque ahí hay un grupo que hemos estado trabajando en eso y somos como muy aficionados al asunto, y entonces inventaríamos muchos conflictos, ¿no? Pero ya, digamos, esto se ha venido engordando en otros países, también porque hay grupos, ¿no?, que trabajan en eso, en esos otros países. Brasil, por ejemplo, aparece con pocos, pero Brasil, hay un grupo allá en Minas Gerais, hay un grupo, ahorita lo mostramos, y en Río de Janeiro hay un grupo que trabaja con la Fundación Fiocruz, que trabaja haciendo un inventario de conflictos relacionados con el tema de la salud pública, ¿no?, que tienen impacto en la salud pública. Ellos ya tienen, solo ellos tienen 500 y pico de conflictos, ¿no? Entonces, es un grupo grande. Digamos, aquí ya nos metemos adentro de, digamos, de cada uno de los conflictos. Esta es la mina de Yanacocha en Perú, y entonces ahí nos va dando información sobre eso, ¿no? Incluso uno puede meterse aquí, digamos, uno agarra aquí los conflictos del mundo solamente relacionados con energía fósil, o los conflictos del mundo solamente relacionados con la Exxon, con una empresa. Entonces va construyendo unos mapas, digamos, para tesis, trabajos de investigación, etcétera. Este es una base de datos bien importante. Este es para visibilizar de nuevo los conflictos de injusticias ambientales. Este es la India, y este es el que les digo de Minas Gerais, un observatorio que hay en Minas Gerais que identifica los conflictos por fuera del Atlas, digamos, algunos están metidos en el Atlas global y otros no. Este también para identificar actores que son afectados. Esto es para los países andinos. Aquí básicamente estamos identificando los conflictos que afectan a las comunidades étnicas y a las comunidades más pobres. Entonces, los afros, ¿no es cierto?, los campesinos y los indígenas. Entonces, nos va haciendo evidencia también de racismo ambiental en nuestros territorios, ¿no? También puede uno construir indicadores monetarios, digamos, que estos indicadores monetarios básicamente usan la herramienta de la economía ambiental para valorar económicamente los pasivos ambientales, y son útiles para procesos jurídicos en la gestión de conflictos y para las compensaciones económicas, ¿no es cierto? Se vuelven una herramienta, una estrategia para ello. Vean que ahorita dentro de todos estos aspectos ha venido apareciendo unas líneas de investigación interesantes, y hay una que llama criminología verde, y básicamente lo que hace la criminología, como
en la criminología una víctima y hay un victimario y hay unas armas, etcétera, y al final es investigar a profundidad, porque como es tan difícil encontrar, hay veces las víctimas es fácil encontrarlas, pero el generador del impacto, digamos, hay un marco legal, hay unas dificultades investigativas para saber si ese de verdad es el victimario. Entonces, la criminología verde, que ha venido desarrollándose ese campo, ayuda mucho a estos trabajos. En Colombia hace poquito, como una semana o 15 días, hubo un evento sobre criminología verde, patrocinado paradójicamente por la Fiscalía de la Nación, ¿no? Digamos que es un aspecto positivo que la Fiscalía esté metida en esos aspectos, ¿no? Entonces aquí vemos casos interesantes de juicios internacionales por pasivos ambientales, el caso de la Chevron Texaco, un juez de Sucumbíos en el norte del Ecuador en 2011 emite sentencia que obliga a pagar 9.500 millones de dólares por deterioro de selva amazónica y a sus comunidades a esta empresa, ¿no? Una cosa es que salga el juicio, el veredicto final, y otra cosa es que paguen, ¿no? Porque es allá una gran empresa estatal norteamericana que es muy complicado, pero digamos los que quieran trabajar estos aspectos se meten, este caso está, digamos, la investigación del juez es una investigación súper calidosa para entender el proceso, cómo hizo la valoración económica, etcétera, muy interesante para conocerla. La British Petroleum, en el caso del Golfo de México en 2010, se obligó a depositar una fianza de 20.000 millones de dólares para afrontar parte de las responsabilidades, ahí como si era un gobierno fuerte, pues sí le hizo pagar eso. En el caso de la Dow Chemical, pagaron 5 millones por esterilidad de trabajadores bananeros por nematicidas que contenían DBSP en Nicaragua y Honduras. ¿Por qué? Porque resulta que esos trabajadores fueron esterilizados, fueron afectados, generaba esterilidad, les dieron 5 millones de dólares, que no es nada, dividido como entre 2.000 trabajadores, les dio como 5.000 dólares por trabajador, parecido un poco a la de Bhopal en la India, ¿no es cierto?, que también le resultaron con 2 pesos, pero digamos, esos son procesos que van abriendo el camino hacia la justicia ambiental. Y en el delta del Níger en Nigeria, sentencia a la Shell por contaminación desde 1960 por 105 millones de dólares, y creo que esta sí se pagó a las comunidades, ¿no? Y finalmente rematamos con los indicadores de concentración y acaparamiento de bienes ambientales. Tradicionalmente, ¿qué usamos nosotros? ¿Cuál es el indicador principal de acaparamiento de recursos naturales? La concentración de la tierra es el indicador principal, que no es una trayectoria, digamos, ambiental, ¿no es cierto?, sino más de la economía tradicional, ¿no es cierto? Entonces dice, la concentración de la tierra es el indicador de mayor tradición en ese aspecto, pero la tierra sin agua no tiene sentido, ¿no? La tierra es con agua, ¿no es cierto? Sobre todo para la tierra de uso agrícola, ¿no? Y entonces aquí lo que vamos a mirar es la concentración de las asignaciones de agua, los permisos de agua, cómo están concentrados. Es un indicador, ¿no es cierto?, que nos sirve para saber quién se queda con el recurso hídrico, ¿no? Entonces eso es muy importante. Aquí usamos el índice de Gini, que digamos uno puede usar también en este tipo de indicadores tradicionales como el índice de Gini. Cero, si está cerca a cero, es menor concentración, y si está cerca a 1 es mayor concentración. Entonces miremos aquí algunos resultados. También se puede usar asignaciones de agua por cultivo. Entonces miramos algunos indicadores. Entonces este es la tierra, que es el que tradicionalmente es para Colombia, ¿no es cierto? Entonces el 20% de los propietarios o 21% se queda con el 72% de la tierra, ¿no es cierto? Y cada vez más es más concentrado, ese es un tema central. Veamos entonces el agua, que es poco conocido. Este es el índice de Gini, que pasó en el 84, 85, 88. Yo creo que digamos, en Colombia el tema de la guerra es un tema importante en términos de este indicador, porque la guerra ha servido también, sobre todo los grupos paramilitares, ¿no es cierto?, para apropiarse de más tierra, ¿no? Por eso se dice que, digamos, los grupos paramilitares hicieron una contrarreforma agraria. Colombia hicieron una reforma agraria en el 68 y otras repartición de tierra, pero después, con toda la guerra, eso se volvió a épocas mucho antes que la del 68 en términos de concentración de la tierra. Esta es la distribución de las concesiones y del agua en Colombia. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que el 46% de las concesiones más pequeñas, ¿no es cierto?,
se quedaban con el 1.2% del agua. Y las más grandes, que equivalen al 15% de las concesiones, se quedaban con el 86% del agua. O sea, digamos, vuelve a haber evidencia de la relación tierra-agua, ¿cierto? Entonces, que ese es un elemento central. Concesiones y volúmenes de agua por sectores en Colombia. La agricultura se concentra el 58% del agua, el uso doméstico el 32%, este es el 58% de las concesiones y el 58% del volumen de agua. Para uso doméstico, 32% de las concesiones, pero apenas el 16% de agua. Para la actividad comercial e industrial, pues una cifra pequeña. Para las hidroeléctricas en Colombia, a diferencia de aquí el ejercicio que nos hicieron hacer, en Colombia el principal fuente de energía son las hidroeléctricas. Creo que el 70% de la energía es de la matriz energética es hidroeléctrica. Entonces, en términos de concesiones son menos del 1%, pero en términos de apropiación del agua el 21%. O sea, se quedan con mucha agua y otros pues aparecen esos usos allí. Entonces ese es un elemento importante. Vea el índice de Gini, ¿cómo es? Aquí se construyó el índice de Gini del agua por concesión. Este es para agua, digamos, diferentes tipos, agricultura, etcétera, agua en general. Y entonces nos muestra cómo, digamos, los que tienen los que tienen pocas concesiones se quedan con poca agua y los que tienen grandes concesiones se quedan, más bien las pocas concesiones o las muchas concesiones que quedan con poca agua y pocas concesiones se quedan con la mayor parte del agua, mostrando un índice de Gini bien alto. Aquí nos muestra la relación entre concentración de la tierra y concentración del agua. Nos muestra una relación bastante estrecha para diferentes zonas, nos muestra que a mayor concentración de la tierra, también mayor concentración del agua. Y aquí la concentración y equidad en la asignación del agua también, el coeficiente de Gini, digamos para el agua en general, 0.92, recordemos que cerca a 1 es más concentrado, Gini de agua sin generación eléctrica, 0.90, Gini de agua agrícola, 0.86, y por beneficiario esa otra agua. Y aquí, para la región donde yo vivo, distribución de asignaciones de agua, entonces por cultivos encontramos que para caña de azúcar, como una zona cañera, el 64% del volumen de agua concesionado es del agua superficial es para caña de azúcar, ¿no es cierto? Y el 88% del agua subterránea también es para caña de azúcar, mostrando la apropiación del agua por parte de un sector específico, ¿no? Conclusiones sobre este aspecto, sobre pues la presentación en general. Entonces, la preocupación tradicional de la economía ecológica ha sido el tamaño y la escala económica, ¿no es cierto? Hacia allá nos hemos focalizado. Ello cuestiona el modelo civilizatorio basado en el crecimiento económico al infinito, el individualismo y el consumismo. Importante para ello el uso de indicadores biofísicos. Hasta ahí todo bien. Ahora hay nuevas vertientes preocupadas por el tema distributivo. Ello recupera la equidad como objeto de estudio y la acerca a la ecología política y a la economía política. Un llamado importantísimo que hago, digamos, o hacemos los que trabajamos en estos temas, es recuperar el tema de la equidad como un objetivo de investigación por parte de los investigadores y de las universidades. Este enfoque es estratégico para fortalecer politización de las relaciones sociedad-naturaleza, porque son temas políticos, ¿no es cierto? Temas del poder, de la apropiación, que eso es un elemento central para entender, digamos, el tema de la economía ecológica, el tema de la ciencia ambiental, el tema de la naturaleza, también es un tema político, ¿no es cierto? Que eso es relevante rescatarlo. Este enfoque es estratégico para fortalecer la politización de las relaciones sociedad-naturaleza en la búsqueda de la sustentabilidad de la justicia ambiental. Para la justicia ambiental es necesario el desarrollo de herramientas que permitan su visibilización en la sociedad, y ese es el propósito. Esto además ayuda al empoderamiento de las comunidades, al fortalecimiento del movimiento global por la justicia ambiental y a la identificación de generadores y afectados, entre otros aspectos. Los mapas, los indicadores biofísicos, monetarios y de concentración ayudan a entender la escala de acaparamiento de bienes ambientales, esos son
elemento también importante, y es necesario nuevas herramientas de justicia ambiental, porque todas estas herramientas están más dirigidas al tema de justicia ambiental distributiva, ¿no es cierto?, no a otros. Entonces, es necesario desarrollar nuevas herramientas en términos de construir herramientas para mirar la participación en la toma de decisiones y el reconocimiento, que eso es muy importante, que vuelvo, insisto, es el origen de las injusticias ambientales. También es necesario trabajar en las herramientas o indicadores para la medición de las cargas ambientales sobre grupos específicos de la población. Entonces, porque hay veces la contaminación a todos nos afecta por igual, ¿no? La contaminación no es democrática, el cambio climático no es democrático, afecta más a unas personas, a unos países que a otros. Y un elemento importante que es nuevo también, es importante dentro de esos grupos específicos de la población el enfoque de género también, porque también a las mujeres les afecta de una manera, a los hombres de otra manera, y por grupos étnicos, como ya lo hemos señalado, importante. Y con esto terminamos y muchas gracias por atendernos.